Bueno, buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, hinchas de Racing, socios, a todos quienes están presenciando este nuevo encuentro de manera virtual. Esperemos que pronto esto se solucione y podamos nuevamente tener la posibilidad de vernos cara a cara, ¿no? De poder darnos un abrazo, de poder gritar un gol, de poder volver a la cancha. Así que en esa dirección sigamos cuidándonos. Bueno, como hace unos meses atrás, el Frente Racing de los Socios, que integran 3 agrupaciones, Racing Siempre, el Movimiento Racinguista y la agrupación 25 de Mayo, tomamos como... ¿De mayo dije? Sí. De marzo también. Está muy patriota. 25 es muy patriota. Muy patriota. Tomamos como una forma de comunicación esta que nos brinda la tecnología hasta que podamos utilizar la otra, la que más nos gusta. En este sentido, en la primera transmisión que hicimos, contamos un poquito cuáles eran nuestras ideas, qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a plantear y sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones que habíamos prometido en campaña. Entonces, en aquella primera reunión que tuvimos virtual, empezamos a explicar algunas de estas cuestiones. Hoy en esta segunda vamos a desarrollar un poco más qué es lo que se fue presentando, cuáles fueron los resultados, ¿no? Las expectativas que teníamos y las realidades con las que nos encontramos. Entonces, para arrancar, para comenzar, va a tomar la palabra María, ¿no? Que nos va a explicar un poquito esto que recién terminó de contar, ¿no, María? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué respuestas tuvimos y demás? Bueno, nosotros estuvimos desde marzo, estuvimos haciendo una cierta cantidad de pedidos a la comisión directiva para presentar proyectos, ¿sí? Solicitamos el cambio del auditor externo, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta y ni siquiera fue tratado en comisión directiva. Después solicitamos realizar el sorteo para los socios con los que tuvieran la cuota al día para poder ingresar a los partidos y cubrir ese cupo de personas habilitadas que nos había otorgado la AFA y siempre que estaba ocupado por allegados, ¿sí? Esto sucedió lo mismo que el primer punto, no recibimos respuesta y tampoco fue tratado en comisión directiva. Después presentamos la defensoría del socio, que eso se presentó casi el mismo día que asumimos y como lo que estuvimos recibiendo, tampoco recibimos respuesta ni fue tratado. Después... Bueno, para una gestión parejita. Claro, la de ellos. Claro, la de ellos. No nos toman en cuenta. Y después sabemos que la comisión fiscalizadora estuvo realizando muchas gestiones y pedidos. Vamos a ver qué es lo que le respondieron a él, ¿no, Pablo? Bueno, gracias María. Esto fue una síntesis rápida, nos lo tomamos a chiste, ¿no? Pero no es chiste. Es preocupante. Cosas que se presentaron, cosas que el Frente había prometido en campaña y que no revestían ningún tipo ni de reunión, ni nada, simplemente aceptar o no algunas cuestiones. A veces es preferible el no directamente, ¿no? Y esta cuestión de que no hay respuesta. Pero bueno, seguimos ahora con Pablito. No sé por qué te digo Pablito. ¿Por qué te digo Pablito? Normal, mucha gente me dice Pablito. Sí, Pablito. De ahí alguien de afuera de cámara está diciendo así por la altura. Y eso que tengo altura, ojo. Que forma parte de la comisión fiscalizadora. Que bueno, que también nos va a contar qué es lo que pasó en estos meses. Bueno, Hugo, primero saludar a todos, contestándole también a María. Nosotros desde lo que es la comisión fiscalizadora nos encontramos con distintos inconvenientes que quizás podamos hacer en estos casi 6 meses de esta pequeña gestión un pequeño balance. Y el gran problema que tenemos es que hay una demora importante en la entrega de información. Eso nos lleva a tener que insistir, en tener que reiterar los pedidos. A veces, bueno,
En todos los casos tuvimos que tener una insistencia desde nuestra gestión, pero también a veces recibimos los informes incompletos, por lo cual tenemos que volver a requerir y en algún momento el informe llega. El gran problema de todo esto es el transcurso del tiempo. Entonces, algo que quizás lo podamos tener en 15 días, lo terminamos teniendo en 1 mes, 2 meses o 3. Y la realidad es que en un club tan grande como lo es el nuestro, eso no puede ocurrir. Necesitamos sí o sí agilizar todos los procesos, tanto como para solicitar la información, como para que tengamos la respuesta a lo que fuimos requiriendo. Para contestarte, María, en principio reiteramos todo lo que tenía que ver con los informes que pedimos en marzo. Recordemos que este tramo de gestión va de los 3 meses, ¿no? De abril hasta la fecha. Y en abril tuvimos que volver a pedir lo que ya habíamos pedido en marzo. Bueno, con el tiempo llegó. Tuvimos que volver a pedir lo de las obras. En cuanto a todo lo que tiene que ver con infraestructura, hacíamos hincapié en la situación jurídica de los inmuebles anexados, lo que tenían que ver con la calle Alsina 642 y 660, que hicimos mención en el último informe, la situación jurídica de la parcela anexada al predio Tita, bueno, y un montón de informes más que tienen que ver con también en Villa del Parque, el cerramiento y el techado de la cancha que está situada sobre Helguera. De todo lo que fuimos requiriendo, la información fue llegando, a cuentagotas, y lo último que pudimos ver fue hace 10 días más o menos, que nos reunimos con el tesorero y puso a disposición alguna de la documentación que habíamos pedido. Insisto, hay documentación y hay informes que tienen que ser contestados en menor tiempo, porque no puede ocurrir esto de que pase y que transcurran 3 meses para contestar algo. Hay que remarcar algo que también tiene que ver con el ejercicio del tesorero, que lo marca el estatuto. Hay una clara violación al artículo 117, inciso 3, donde el tesorero tiene la obligación de realizar un balance de caja con comprobantes respectivos para enviárselo a la comisión directiva y una copia a la comisión fiscalizadora. Bueno, de eso no obtuvimos nada. Obtuvimos información hace 20 días atrás de movimientos hasta febrero de 2021. Nos falta de marzo para acá. Con el transcurso de los días y con el transcurso de las semanas, la reunión fiscalizadora se reúne, reitera, como decía al principio, requiere, bueno, y así transcurre el tiempo. Llegamos hoy a este momento importante que tiene que ver con el tratamiento del presupuesto. Situación que se trató en comisión directiva, reunión de comisión directiva, los miembros de comisión directiva tenían una copia del presupuesto, el tesorero lo expuso, fiscalizadora no tenía nada, por lo cual en esa reunión no podíamos seguir lo que estaban hablando. Y después de que fue aprobado por comisión directiva, se le remitió a la fiscalizadora una copia del presupuesto que se va a tratar en la asamblea en agosto. ¿Qué problema tuvimos ahí? Bien, el presupuesto eran el resumen con montos globales, no teníamos el desglose, el desglose de cada partida, no teníamos los papeles de trabajo, por lo cual lo tuvimos que requerir, y en el requerirlo el tesorero se puso a disposición y hace una semana prácticamente nos reunimos con él para poder analizar cada una de esas cuestiones. En conclusión, en estos 6 meses lo que nos sucede es esto, la falta de información, el tiempo que se toman para contestarlo, y creo que eso es donde vamos a tener que, tanto como miembros de fiscalizadora y como socios y parte de la minoría, ajustar un poco ahí y acelerar esos procesos que son necesarios para poder, de alguna manera, recabar toda la información para hacer el análisis que vamos a hacer hoy, que va a transcurrir hoy en esta conferencia. Así que, bueno, ese es el gran problema que tuvimos en estos pequeños cortos meses. Y te hago una pregunta, Pablo. Sí. De todas las obras que están ejecutadas o por ejecutarse, ¿tenés algún tipo de información? Sí, a ver, esta es la información que nos brinda tanto el secretario del club como el tesorero. En respuesta a lo que habíamos solicitado, bueno, y en base a esa información nosotros les puedo contar que, por ejemplo, tenemos un ascensor afuera del estadio,
Es una obra que es, Un casi ascensor. claro, es como una especie de bosquejo. monolito vallado Vallado. para que vengan los turistas a sacarle foto. Parece una obra para que vengan a sacarle fotos a los turistas. Bueno, ese ascensor costó $80.000. Pablito, ¿eso es información o documentación brindada por el club? No. Todo lo que vamos a mencionar hoy tiene que ver con documentación e información brindada por el club. Bien. Tanto por el tesorero como por el secretario del club. La platea VIP, $50.000. Si quieres sigo, ¿eh? Tengo algunas cositas más. Pero No, todo eso está, perdón, Sí. todo eso está, a ver, ¿cómo está informado? ¿Por escrito? está informado por escrito, claro. La fiscalizadora requiere, Sí. el secretario y el tesorero responden. Y Esto es información oficial brindada por la administración del club. eso ya está listo, está cancelado. No, sí, no está terminado, que es otra cosa. O ¿Cómo sea, no está- está ejecutada la cómo no obra. está terminado y está cancelado? El ascensor está cancelado, pero no está. Todavía no veo que se puedan tocar los botones para subir o bajar. Listo. O sea, la obra está sin concluir, sin terminar, y ya está cancelado el pago. Pero tengo más. Listo, gracias. Estacionamiento del predio Tita. Hemos visto, la gran mayoría ha visto el estacionamiento que tenía el problema de la garita que estaba al revés. Costó $300.000. Por ahí me adelanto algo que quizás digamos después. Se está hablando de una obra en el predio Tita, que decimos que puede costar alrededor de $3 millones. Va a salir más barato hacer toda la obra en el predio Tita que el estacionamiento. $300.000 solamente el estacionamiento. Apa. Bueno, techo del estadio, $130.000. Y el techo de la cancha de Villa del Parque, la que está situada sobre la calle Helguera, $146.000. Números. Importantes. Tenemos los presupuestos y las diferentes cotizaciones para esas obras. Sí, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Los presupuestos y las distintas cotizaciones y las compulsas y demás son carpetas, así que la semana anterior nos reunimos con el tesorero, las puso a disposición, las estuvimos viendo, no la podíamos llevar, pero lo vimos la semana pasada, se puso a disposición el tesorero y está excelente. Lo que pasa es que esto lo habíamos pedido en marzo, abril, por lo cual pasó bastante tiempo hasta que pudimos acceder a esta documentación. Y bueno, post presupuesto iremos a ver esos papeles, a ver realmente cómo llegan a esos números, porque eso lo declaré yo cuando nos llegó en una nota, y muchos me decían, bueno, pero es el valor, no es el valor de mercado. Bueno, vamos a ver qué implica esos $300.000, cuántos metros cuadrados de hormigón de alto tránsito, cuántos metros de cordón y demás. Ahí tenemos que apuntar. Sí, y la finalización de la obra también, ¿no? Como por ejemplo el ascensor, que aún no está terminado, digo, la obra, pero ya está cancelado. Bien. Gracias, Pablito. Bueno, va a tomar la palabra Fabián con un tema importante. Dentro de los temas importantes, creo que es el más importante y es el que nos va a juntar el día 5. El día 5 en la asamblea para tratar el presupuesto, porque nos hemos tomado el laburo y el agradecimiento a Lean que ha hecho gráficos, ha hecho planillas, tablitas, para que sea más fácil de entender para quienes nos cuesta un poquito los números. Así que, Fabi, tu palabra para hablar sobre el Buenas presupuesto. noches, buenas tardes. Menuda tarea me dieron analizar un presupuesto efectivamente como lo están planteando y que tenemos que tratar en la próxima asamblea del día 5. Presupuesto como nos tiene acostumbrados, pero tal vez con algunas declaraciones que tuvo por ahí, un presupuesto que muy ajustado, un presupuesto achicado. ¿Cómo fue que dijo? Austero. Austero, gracias. De nada, de nada. Austero. A ver, sí, efectivamente es un presupuesto austero para algunas de las cuestiones que están acá indicadas en este bendito presupuesto, que arranca en el ejercicio julio 21 a junio 22. Leer un presupuesto de estas características sin tomarse el trabajo que se fueron tomando cada uno de los muchachos que están interviniendo en el frente
con estos gráficos que mencionaba Hugo, es bastante complicado. Esto fue lo que le fue llegando a los distintos asambleístas en el día de hoy. Yo creo que para los asambleístas, no por su incapacidad, sino por lo que les llega, porque es lo mismo que nos pasó a nosotros, poder analizar y llevar adelante este presupuesto es bastante complicado, entenderlo para poder analizar, porque hay que agarrar punto por punto. Y sin tener la apertura de partidas, como dijo Pablo, que es lo mismo que se le pidió desde la Asamblea, de acuerdo a lo que indica el estatuto, que se haga la apertura de las partidas para que nos explique en papeles cómo el club o cómo el tesorero llega a armar este presupuesto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que empezamos a ver, y tomando los presupuestos, el presupuesto anterior, que era un presupuesto corto, no era un ejercicio completo de 12 meses, empiezan a mermar y empiezan a achicarse en alguna de las cuestiones. A ver, por ejemplo, si tomamos los ingresos que se tuvieron en cuenta y vamos a hacer una comparativa para todo esto que estamos hablando, va a haber gráficos disponibles para quien lo solicite, gráficos colgados en las redes, etcétera, para que vean, como dijo recién Hugo, que es mucho más sencillo poderlo entender, lo que a nosotros nos llevó, ¿cuánto nos lleva? Un mes, hace un mes que venimos viendo todo esto, más. A mí como 40 años entender un poco de Racing. Por eso. Sí, pero al margen, este pedacito chiquitito, presupuesto que es bastante importante, ¿no? Porque no es un presupuesto chiquitito, un presupuesto que en principio, antes de pasar a los gráficos y a ingresos y egresos y la comparativa entre un presupuesto del año anterior o del ejercicio corto anterior, que fueron 10 meses, al ejercicio largo o un ejercicio normal, que es este de, como les dije antes, un presupuesto que en principio tiene una diferencia presupuestaria entre los ingresos y los egresos de efectivamente 300 millones. Sí. Bien, o sea que ya de movida el presupuesto presentado va a tener un déficit de 300 millones de pesos. Esto puede ser una cuestión de armado, desarrollo, pero tal vez en algún momento con lo que estamos solicitando y solicitamos desde fiscalizadora, desde el bloque de la minoría en asamblea, entendamos por qué tenemos ese déficit en una información histórica que tenemos, que el club está saneado y en orden y demás, ¿no? Entonces, la verdad que cuando presupuestan esto no sé cómo van a entenderlo todos los asambleístas. Entonces, para tratar de ser lo más corto posible, el presupuesto es muy complejo de explicar, pero yo creo que con los gráficos que van a tener a disposición van a poder entender algunas de las cuestiones. Los ingresos en el ejercicio corto, que fue 2021, por ejemplo, tuvieron en venta de jugadores presupuestado 17.025.984 millones de dólares en venta de jugadores. Eso fue lo que se presupuestó, ¿sí? Esto arroja en porcentuales un 44% del total del presupuesto. Este ejercicio, en la misma comparativa, el 21-22, tal vez tenga que ver con la austeridad de este presupuesto que nos han planteado o que han dicho públicamente. En venta de jugadores tenemos 9.553.754 dólares. En porcentuales sobre el presupuesto total es un 28,48. Y así sucesivamente. Lo llamativo en todo esto es que, por ejemplo, la comparativa entre el ejercicio anterior y el actual ejercicio, en la cuota social, incrementa en un 5% ese presupuesto. El presupuesto de 4.850.000, todo esto está expresado en dólares. ¿Y por qué lo planteamos en dólares? Porque es cómo nos llega.
esos presupuestos o esos valores que antes mencionaba Pablo sobre los gastos que hubo en obras, el club también lo informa en dólares. Entonces, de la misma manera, lo planteamos y lo analizamos nosotros. Si bien también hay en millones, en pesos, pero para que quede clarito, etc. Todo esto, ¿sí? Lo único que vemos, un incremento entre los ingresos más importantes que se están graficando, que son estos: venta de jugadores, cuota social, marketing y publicidad y derechos de televisación. Todos se achican, todos, algunos están iguales, pero en su mayoría se achican, y lo único que aumenta es el valor de la cuota social. Esto es lo que se ve en los papeles que nos han mandado. Después hay valores puntuales con montos, ¿sí? que plantear y los vamos a aburrir o los voy a aburrir en todo esto. Entonces es preferible que, más allá de lo que escuchen o de lo que digamos nosotros, vean los gráficos que están y ustedes mismos o cada uno de ustedes haga la comparativa de lo que hemos concluido nosotros. Otro dato llamativo en todo esto, que nosotros tenemos mucho interés, y creo que el conjunto de la masa societaria también, tiene que ver con lo de infraestructura. Es llamativo lo de infraestructura, toda vez que volvamos a la comparativa del ejercicio corto, del presupuesto corto anterior y el presupuesto que se plantea hoy. El presupuesto anterior, el que se va a tener que aprobar en el balance de octubre, ese presupuesto, en lo que hace a infraestructura, determinaba o planteaba un gasto de 134.750.000. Ese era lo que pensaba o presuponía el club o el tesorero que iba a ejecutarse. Después veremos si se sobreejecutó, si no, eso lo analizaremos en el balance. Este presupuesto de este año, o de este ejercicio, que es el que se va a tratar, llamativamente, con un montón de propuestas hechas en campaña, en medios y demás, llamativamente tiene un 11% menos. O sea que en este presupuesto están planteando un gasto en infraestructura de 120 millones, con un montón de obras prometidas, ofrecidas, vendidas al socio. Y que todo está más caro. Claro, claro. Por eso, que era el punto a donde iba a pasar después. Si tomamos en cuenta toda la inflación fue casi de un 56% entre un ejercicio y otro, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Lamentablemente para todos nosotros, sí. Este ejercicio, por lo menos contemplando la inflación que hubo lamentablemente en el país, ¿sí? Este ejercicio tendría que tener por lo menos 187, 200 millones de pesos en relación al ejercicio anterior. Al revés, lo tenemos un 11% menos. O sea que el club no piensa invertir en infraestructura de acuerdo a este presupuesto. Fabi, ¿y el presupuesto de infraestructura sobre el total de inversión, en este caso, sobre el total de egresos? Bien, sobre el total de egresos, como dijimos antes, más allá de que merma, el presupuesto es de el 3% del total del presupuesto. O sea, la inversión, que en este Nada. caso creo que sería solo mantenimiento, ¿no? Sí, ya en el anterior también se discutió que era solo mantenimiento. Ahora yo creo que ni llegamos a mantenimiento. Ni llegamos. A ver, si vos tenés que... nos anticipamos y vamos a los egresos en porcentuales, Claro. más sencillo, para que los vayan entendiendo, ¿sí? En egresos, por ejemplo, en Copa, ¿sí?, y torneos es el 1%. Otros gastos
que tiene que ver el fútbol profesional, etcétera, otros gastos del fútbol profesional. Es el 5%. El fútbol infantil, que es lo que nos dio la posibilidad en todo este proceso que llevamos desde la recuperación democrática del club, nos dio la posibilidad de tener ingresos importantes. Esto fue fruto de el fútbol infantil o juvenil. Juvenil en este caso. Juvenil, ¿sí? En este presupuesto es del 4%. O sea, ni siquiera es ver la realidad y lo que se proyecta al mundo del fútbol y el mundo de los clubes. Los gastos de administración, ustedes fíjense que representan en esto más del doble que los gastos de fútbol juvenil. Los gastos de administración el 11%, comercialización el 5%. Acá es donde tenemos el mayor en jugadores y director técnico, ¿sí? El porcentaje sobre el total del presupuesto es del 39%. Ojalá nos dé resultado ese 39% de lo deportivo, pero es una tarea que le va a quedar acá a mi amigo Hugo. Compra de jugadores en este presupuesto, ¿sí? Es del 20%. ¿Sí? En relación al anterior también hay una merma, porque se los dije antes, ¿sí? Otros deportes, que es lo que lamentablemente el club no le da mucha importancia, o menos importancia que el resto de las actividades, es el 1% del presupuesto total. Y quisiéramos saber a dónde va. Por eso, ¿no? Pero ya de movida hay cosas que le dan poca importancia y esto es el que menos importancia le da puntualmente. Y después tenemos otros gastos, o sea, otros gastos es mucho más importante que los deportes amateur y mucho menos importante que el fútbol juvenil, ¿no? Otros gastos. Entonces, en definitiva, para que lo tengan lo más claro posible, así como lo fuimos entendiendo y leyendo nosotros, lo que van a ir viendo en las filminas, una palabra que está de moda, o en los gráficos que se fueron haciendo, van a ir viendo cada una de estas cosas que nosotros pudimos analizar y comprender de lo que nos decía este presupuesto. Sin duda, no coincidimos con el proyecto de club. Un presupuesto lo que indica y lo que marca es el proyecto de club que se quiere. En el 2008 Racing había hecho una propuesta que tenía que ver con el desarrollo, una vez recuperada la democracia, el desarrollo de Aguante los Pibes, ¿no? Decía, Aguante los Pibes, que era un proyecto de club, un proyecto de club vendedor, un proyecto de club en desarrollo, etcétera. Lo que en lo particular estoy viendo es que este presupuesto y los presupuestos que vienen teniendo en las últimas etapas tira por borda todo eso, sin leer que efectivamente fue lo que nos llevó a poder tener algunos jugadores de prestigio hoy vendidos al exterior, jugadores de selección, etcétera, que hoy para mí, desde lo presupuestario por lo menos, lo deportivo tiene otro cantar, como dije antes, desde lo presupuestario no está contemplado. Por ende, es muy difícil coincidir en el club que quieren unos y el club que queremos nosotros. No sé si les quedó claro algo. Bueno, no, pero preguntas hay un montón. Preguntas hay un montón que se harían, pero bueno, vamos a tratar de tocar todos los temas en la medida que se pueda. Yo atando un poquito a lo que decía Fabián y con respecto al presupuesto y a determinados ítems del presupuesto, y Fabián recién dijo qué modelo de club queremos. Yo cuando agarré uno de los gráficos que me dio Lean y sumamos en el concepto de egresos que tenían que ver con el fútbol profesional, y a esto llamémosle incorporación de jugadores, sueldos, cuerpo técnico, otros gastos, y cuando digo otros gastos puede ser traslado, viajes, hotel, etcétera, sumaba casi un 65% del presupuesto los gastos del fútbol profesional.
Y está instalado en el medio, en los medios, que Racing es un club formador de jugadores de divisiones inferiores, que Racing sigue sacando jugadores. Y acá yo voy a poner en discusión un poquito este tema. No porque no lo sea, porque en algún momento o en algún punto vemos que Racing en general siempre va sacando jugadores. Pero hay un dato que me acercó Leandro que la verdad me llamó mucho la atención y tiene que ver con que de esos jugadores que llegan a primera división, y lo hablamos también con Pedrito Aragún de hace un rato, tienen que tener un proceso de llegar a primera división, de estabilizarse, de empezar a crecer, y eso se logra siempre con un equipo formado, un equipo conformado, con determinados valores adentro que vayan guiando a los más pibes. Y me dio una planilla donde me quedé mirando y la verdad que no lo podía creer, porque del año 18 al 21, y un poquito poniendo en discusión sobre la mesa esto de cómo somos formadores de jugadores de inferiores, jugadores juveniles, solamente 4 jugadores tienen más de 10 partidos en primera. Lógicamente Lautaro, Saracho, Domínguez y Alcaraz, que andan con ahí cercano a los casi 20 partidos, y el resto ninguno llegó a los 10 partidos en primera división. Entonces, atando este análisis y esta discusión, que sería muy buena darla en algún momento en pos del crecimiento, ¿no? Acá no estamos para tirar tierra sobre nadie, pero cuando en el presupuesto recién Fabián dijo que el fútbol juvenil era el 3 o el 4, creo que el 4%, y uno mira que el fútbol profesional tiene más del 65%, digo, me parece que estamos poniendo en tela de juicio esto del modelo de club, ¿no? que queremos. El fútbol argentino sabemos que necesita para subsistir de sus divisiones inferiores. Ahora, esto creo que merece una discusión de la cuestión de por qué, si hay una lista larga de jugadores que llegan a primera división, muy pocos fueron los que del 18 al 21, en estos 3 años, tuvieron la posibilidad de jugar más de 10 partidos, porque eso también implica poder de venta después, ¿no? Entonces esa es una de las discusiones que seguramente vamos a proponer y vamos a dar. La idea no es hablar en esta reunión al menos, de fútbol, teniendo en cuenta lo que pasa dentro de la cancha. No es la idea, porque tampoco estamos con ánimo de hacerlo. Pero la otra cuestión que también quedó ahí colgada, ¿no? Y con poca información, si bien en algún momento el oficialismo dijo que iba a publicar y a colgar todo lo que tenía que ver con los mercados de pases y demás, es una información que también está faltando, que ninguno de nosotros ni los socios lo puede ver en algún lugar donde pueda ir a informarse, y si se consigue, quizá de alguna otra manera, si bien oficial, pero es nuestra idea poder colgarla en las redes como para que se vaya viendo. ¿Por qué? Porque en esto de que no nos quedan algunas cosas claras, voy a poner solamente un ejemplo porque no es mi idea hacer un análisis de lo que gana un jugador o lo que no lo gana. Simplemente en esta planilla yo tengo el caso de Solari, ¿no? Solari que lamentablemente, bueno, por el problema de las lesiones que tuvo y algunas bastante graves, jugó muy pocos partidos. Y cuando yo tengo esta planilla acá y dice Santiago Solari, Celta de Vigo, tengo si ingresó dinero por él o no, en qué condiciones se fue del club, 100% del pase o no. Y tengo una columna que dice forma de pago y está vacía. Y tengo otra columna al lado que dice observaciones y dice, por ejemplo, y permiso, 150.000 euros si el jugador participa de 20 partidos por más de 15 minutos cada uno, 150.000 euros si el jugador participa adicionalmente 5 partidos más por 45 minutos cada uno, 150.000 si el jugador participa adicionalmente en otros 5 partidos por más de 45 minutos, y 100.000 más si participa el 40% de los partidos de la temporada 21-22. Lo que yo interpreto, y esto sí es algo que se lo voy a preguntar personalmente, se lo vamos a preguntar personalmente a quienes manejan el fútbol y a quienes manejan esto, porque quizás haya sido un error de la planilla. Vaya uno a saber. Puede ser. Digo,
publicaron o promocionaron que cuando se fue Solari se iba por 500.000 euros. 500.000 euros, Como que resarcimiento. es la cuenta que a mí me da Sumando. sumando estos ítems. Pero ¿qué pasa? Solari no llegó a jugar los partidos que marcan los ítems. Entonces, digamos, esta columna que yo tengo vacía de ingresos, sería muy bueno también que nos aclaren si realmente por Santiago Solari, al quien la planilla me figura el 100% de su ficha, que ya no está en el club, por el momento no ha ingresado ningún euro. Entonces, simplemente, y esta información que la vamos a publicar seguramente en las redes, tiene que ver también con un modelo de club que pretendemos, mucho más claro, mucho más transparente, de puertas abiertas, de decir que los temas sensibles para la mayoría de los socios y de los hinchas es si la pelotita entra o no entra. Hay un montón de cosas y creo que en esta media hora, 40 minutos, y ahora va a tomar la palabra Leandro, dije socios y tiene que ver con lo que va a hablar Leandro, que tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas para hacer y un poquito el motivo de esto es también despertar en aquellos que quizás no conocen o desconocen o conocen muy poco de lo que tiene que ver con un presupuesto, cómo se está manejando en el club. Un club que digamos hacia afuera tiene los mejores considerandos y yo tengo muchas cosas de acuerdo que se están haciendo bien, pero hay otras que no tanto y preocupa mucho que el presupuesto de fútbol esté casi en un 70% en lo que tiene que ver con los egresos y un ítem de infraestructura en 3 o un fútbol juvenil en 4. Entonces, nada, creo que nos sirve para todos poder crecer, entender un poquito más y le voy a dejar a Leandro que va a tocar un tema que es el que quizás nos trajo hasta acá, ¿no? Que quizás unió a las 3 agrupaciones y que tiene que ver con nuestros socios y socias. El Racing de los socios. Claramente, el que nunca tiene que olvidarse de eso. Bueno, digo, para empezar con el tema socios, me involucro un poquito en lo que habló Fabián, que dijo que de todos los ingresos que tiene el club presupuestados, la mayoría baja, excepto lo que es cuota social. ¿Es así, Fabián? Sí. Y eso nos parece en principio un problema. Un problema porque en tiempos de pandemia y en tiempos de no fútbol o no público en las canchas y demás, creemos que no se le puede pedir mucho más al socio. Hubo una aclaración desafortunada ahí del presidente diciendo que el que puede pagar el abono que lo pague. Eso es desconocer la realidad y la historia del socio de Racing, que cuando tuvo y necesitó el club puso el cuerpo y su patrimonio en pos del club, ¿no? Sí, es un club que se maneja en comunicación muy marketineramente, porque el socio siempre está, es un marketing, una frase que impusieron ellos, pero parece que el socio siempre está para pagar. Entonces ahí le faltó esa parte. O de Tita al Mundo es otro eslogan hermoso, del cual me siento orgulloso y somos parte, muchos los que estamos en el frente de eso, pero después viene Hugo y dice que solamente 3 o 4 jugadores completaron más de 10 partidos y el eslogan queda vacío. Bueno, entonces, yendo a la parte de los socios, que es lo que me toca, y no me extiendo por todos sus temas, tenemos lo siguiente. María, contanos un poco cómo está la situación de socios. O sea, sabemos que con pandemia hubo una merma de socios. Hubo una merma de socios, se venía bastante estable, teníamos menos cantidad de socios que estaban abonando su cuota, pero cuando en marzo aumentaron la cuota... En marzo, marzo pandemia, marzo 2021. Marzo 2021, sí. ¿Qué es lo que pasó? Duplicaron o triplicaron la cantidad de socios que dejaron de pagar. Y eso es complicado. Van a ver planillita cómo sube la cantidad de socios que dejaron de pagar. Es casi un 30% de socios que se quedaron sin pagar. Se tenía presupuestado en el 2020-21 que en febrero o marzo de este 2021 se iba a recaudar 46.300.000 pesos más aproximadamente, y en realidad lo que se recaudó fue solamente 36 millones.
O sea, que ellos quisieron aumentar, o sea, aumentaron para recaudar más y terminaron recaudando menos. Exactamente. Ok, bien. Tenemos un 20% menos de recaudación. Hago la misma por socios. pregunta que le hice a Pablito, disculpa María. ¿Eso es información? Basado en el presupuesto presentado. Bien, gracias. Información Por el oficial club. dado por el club a Información nosotros. oficial, a eso. No estamos inventando nada, no es nada de nuestras trasnochadas ni nada de eso, sino que es información que nos da el club. De la poca información que nos dan, podemos sacar estos datos. El problema es que dentro del presupuesto hay algunas cuestiones que están considerando que me parece que no nos va a llevar a buen término. Me encanta, María, que digas eso porque me das pie para. El presupuesto que se va a tratar el 5 de agosto, no puedo acomodar este micrófono, ahí está, creo. El 5 de agosto implica casi una duplicación de ingresos por cuota social. Arrancamos, lo van a ver en pantalla, con 43 millones mensuales de ingresos de cuota social, terminamos en 80 y pico, 82, 83. Casi un 100% de aumento de ingreso. Nos preocupamos porque dijimos no podemos aumentar la cuota tanto y ahí nos respondieron que era un mix entre aumento de cuota y aumento de cantidad de socios. Como recién decía María, cuando aumentamos la cuota no baja la cantidad de socios, entonces es un mix raro de aumentar la cuota y a la vez aumentar la cantidad de socios para que nos cierren los números del presupuesto. Y acá hago una salvedad, que es una eterna discusión y que el presupuesto siempre va a estar bien, porque 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6, 4 menos 6, menos 2, o al revés. Eso es matemática, y de que se inventó el Excel no hay ni que hacer las cuentas. El tema es la orientación del presupuesto. ¿A dónde cobramos más? ¿A dónde cobramos menos? ¿A dónde gastamos más? ¿A dónde gastamos menos? Lo que venimos hablando en toda esta conferencia de orientación del gasto, de los ingresos y en qué hacemos hincapié. Entonces, entrando en mi tema de socios, que saben que me encanta, tenemos una propuesta que hicimos en campaña, porque si algo que nos caracterizamos nosotros es estar desde siempre en el club, siempre a la cara, caminar el club, conocerlo y ser consecuentes con lo que pensamos y proponemos. En campaña dijimos que íbamos a hacer un plan COVID para aquel socio que no pudo pagar la cuota y que estaba en problemas de pagar la cuota. Bueno, le vamos a cambiar el nombre, queremos dejar atrás esa palabra y afortunadamente, y como vienen las cosas y esperemos que esto siga así, vacunación mediante, vamos a volver al cilindro. Tarde o temprano, será este año, será el que viene, esperemos que cuanto antes porque estamos un poco desesperados todos, pero vamos a volver al cilindro. Entonces, queremos pensar desde el Frente de Racing de los Socios cómo va a ser esa vuelta, queremos ordenar esa vuelta, queremos discutir esa vuelta al cilindro. No queremos de vuelta que se llene de allegados, que si hay un aforo del 30-40% del cilindro sean allegados más amigos y demás. Entonces queremos plantear esta discusión. Tenemos una propuesta, obviamente es discutible esta propuesta, es perfeccionable, es mejorable, pero queremos exponerla hoy, la vamos a publicar en las redes y la vamos a presentar al club para que a ver si de alguna manera podemos lograr que la traten. Y la propuesta se llama... Perdón. Esperemos que nos den respuesta. Sí, que la traten. Digo, sería importante. Aunque sea. Sería importante, pero importante aparte porque es para el beneficio de todos. Inclusive hasta el beneficio de ellos, porque si ellos calculan aumentar la cantidad de socios, que hoy son 47.000, nosotros con este plan que queremos de una condonación de deuda para los socios de mayor antigüedad, podemos hacer recuperar socios. Ellos plantean recuperar socios, nosotros queremos recuperar socios. En esta modalidad no queremos exprimir al socio, queremos reconocerle al socio el esfuerzo. Entonces, nuestra propuesta de Volvamos al Cilindro se divide en 5 partes. La primera parte, dividida en 3, son los deudores. Hay gente que no pudo pagar la cuota. Y como todo hincha de Racing, no pagar la cuota nos duele, a todos les duele no pagar la cuota. Nadie lo hace por placer o por gusto. Entonces, aquel socio que tenga una antigüedad superior a 7 años de antigüedad de ingreso al club, y pusimos 7 años como un hito, es junio de 2014, previo al campeonato de Milito. Aquellos socios de esa época o más viejos, pretendemos o proponemos que el club le condone la deuda, el 100% de la deuda. No deberían pagar nada de deuda y a partir de ahí
poder ponerse al día, firmar un compromiso y empezar a pagar la cuota en el momento que vuelva el público a las canchas. Eso va a hacer que muchos socios no pierdan la antigüedad y va a hacer que se sigan sintiendo parte de esta linda aventura y que el club les reconoce, porque aquel que tiene más de 7 años de antigüedad pasó por un montón de malas también. Sí, señor. Entonces, de vuelta repetimos, aquel socio que tenga deuda durante el periodo COVID, no previo, o sea, marzo de 2020 para acá, y que tenga una antigüedad mayor a 7 años, Racing le tiene que condonar o debería condonar la deuda. Y con el compromiso expreso de que el socio, a partir de que firma esta condonación, empieza a pagar la cuota actual, ¿no? Y va pagando al día y demás. Aquellos socios que tengan antigüedad entre 7 y 13 años, de vuelta, 7 años, Campeonato Milito 2014, 3 años, Campeonato Coudet 2019. El club le debería condonar el 50% de la deuda. Y a partir de este compromiso, el socio va a pagar una cuota vieja y una cuota nueva. Y así poder estar al día, obviamente sin perder antigüedad. Y aquel socio que tenga menos de 3 años de antigüedad, aquel que se hizo de Coudet para acá, el club le debería reconocer, condonar un 20% de la deuda existente. Y de vuelta, siempre manteniendo la antigüedad y pagando una cuota actual y una cuota vieja. Esto, en principio, que muchos pueden decir es de financiar al club. Hey, regalas plata, ¿cómo puede ser? No te importa los ingresos del club y demás. Nosotros tenemos acá un grafiquito. Me encantan los gráficos, ¿sabes? ¿Se dieron cuenta? Se nota. Me encantan los gráficos, dice 2 millones de gráficos. Tenemos un grafiquito donde, por ejemplo, hoy sabemos, por los datos que nos brindó el club, que la deuda de los socios durante la pandemia asciende a 50 millones de pesos. Hay 10.000 socios que dejaron de pagar y deben entre los 10.000 socios 50 millones de pesos. Eso implica el 1% de los ingresos. O sea, no es tanta plata. Es nada. El 1% de todos los ingresos del club es lo que los socios hoy deben. Debemos, me hago cargo de los socios que debemos. 10.000 socios, debemos 50 millones de pesos. Y si vamos al fútbol, justo que hablamos, ¿no? 65% del presupuesto de fútbol, de los ingresos, de los egresos y demás, estamos en lo mismo, el 1%. En el fútbol está presupuestado 3.800 millones de pesos de gasto de fútbol profesional y los socios que deben cuota, si todos se pusieran al día, aportaríamos 50 millones de pesos. Y hay otro número que me sorprendió, que tenemos a partir de que accedemos a los datos de sueldos y primas y demás, tenemos que hay 8 jugadores del actual plantel, tenemos los nombres, no me dejan decirlo, ellos. No. Hay 8 jugadores del actual plantel. Hay algunos que ya no están. Hay algunos que no están, de esos 8, 4 ya no están, que entre esos 8 ganaban año 200 millones de pesos. Entonces, nosotros no queremos regalar plata al club. Los que regalan plata al club son los que traen jugadores por 200 millones de pesos y que después no van ni al banco de suplentes. O que están entrenando el Tita. Ellos son los que financian el club, no nosotros. Exactamente. Es más, nosotros esta propuesta es para recuperar socios. Y de estos 10.000 socios, que la mitad pueda volver a pagar cuota, estamos recuperando 5.000 socios. Y le estamos reconociendo al socio, al verdadero dueño del club, esta cuestión de haber bancado las malas, como dijo Fabián. Entonces, nuestro volvemos al cilindro implica que estos socios deudores tengan alguna especie de condonación de deuda según su antigüedad. Ahora bien, muchos también estuvimos al día. Tenemos la suerte de estar al día, de poder pagar y de no atrasarnos con la cuota. Para estos socios proponemos que se apruebe por comisión directiva y asamblea una duplicación de antigüedad de estos meses. Si transcurre 1 año, 2 años, no sabemos cuándo, pero el tiempo que no podamos ingresar al cilindro con la cuota al día, ese año y medio aproximadamente se transformen en 3 meses de antigüedad. Esa fue una propuesta de campaña, el 2x1. 3 años. 3 años. 3 años de antigüedad. 1 y medio, 3. Las matemáticas no son los míos, son los gráficos, no las matemáticas. Tuyo gráfico. 3 años de antigüedad. Entonces, de esta manera estamos, los que estuvimos al día, premiados de estar un poquito más cerca de ser vitalicios. Me parece otra vez que es un poquito de reconocimiento. Y acá viene lo interesante.
se va a abrir, en principio, el cilindro con público con determinado aforo. 30%, 40% o 50% de aforo según dispongan las autoridades. Bueno, estos socios que están al día, que estamos al día, vamos y debemos participar de un sorteo que tiene que ser público. Un sorteo que tiene que ser ante escribano y que tiene que ser rotativo. Significa que si el aforo fuera del 50%, la mitad de los socios entran en un sorteo en ese 50% y la otra mitad va al otro partido. No van siempre los mismos. No son siempre los mismos allegados los que van a la cancha, sino que vamos rotando. El socio que está al día participa de este sorteo, tiene esa ventaja. Los que estaban en deuda, los morosos que estaban en deuda, si pueden ponerse al día, participan del sorteo. Si no se pueden poner al día, deberán esperar a que se habilite el 100% de la capacidad para volver al cilindro. Sí, señor. Es una manera de reconocer al que estuvo al día, es una manera de darle la posibilidad de quedarse al socio que está en deuda y que hoy no puede pagar, y que esperemos. Ojalá volvamos rápido todos al 100%. Sabemos que no va a ser la situación, que es muy factible que haya determinadas escalas. Bueno, estas escalas, la prioridad la debería tener el socio con la cuota al día. El abonado, otro tema hermoso. Al abonado hay que respetarle el tiempo de abono que ya pagó. El tiempo de abono es torneo entero. Hubo algún comentario en comisión directiva, ¿no, Pablo?, donde se decía que al abonado se le iba a reconocer la cantidad de partidos. Si faltaban 11 partidos y se iba a querer cobrar la diferencia de 2, 3 partidos. No estamos de acuerdo con eso. El abonado es torneo entero. Hace 1 año y medio que tenemos la plata del abono adentro. Sí, entonces, de varios abonos. De varios abonos adentro. Entonces, el abonado tiene que respetársele ese torneo entero. Y participa también del sorteo para poder ingresar solo de plateas. A las plateas, los abonados, se divide el aforo junto con vitalicios y bodadas de oro, que son otros que son habilitados para poder entrar. Estamos en ese rango, sí. Exacto. ¿Me querés hacer más viejo? No pasa nada. Entonces, de vuelta, le debes ordenar el retorno. Los que estamos al día, en un sorteo público, pueden ingresar de determinada manera, de manera rotativa. Los que tienen deuda, se les condona la deuda por la antigüedad que tiene cada uno y esperan a que se abra el aforo completo. De vuelta, es una propuesta. Pueden estar de acuerdo, pueden no. Queremos abrir el debate, queremos tratarlo y queremos organizarnos. Lo principal de esto es que tenemos que ser claros para el socio. No puede ser que mañana haya una capacidad de 5, 10.000, 20.000 personas y no sepamos quiénes van y cómo van. Porque hoy pasa con los partidos que hay fotos de un montón de gente que no tendría que estar. Bueno, hagámoslo claro. De cara al socio, hacemos un sorteo y mostramos quiénes van y quiénes no. Esto lo vamos a publicar en las redes y veremos qué respuesta tiene y demás. Repetimos, desde el frente consideramos que es una manera de ayudar al club y a su vez de reconocer al socio. Ayudamos al club recuperando socios que de otra manera no pagarían y reconocemos el esfuerzo que el socio hizo durante todo este tiempo. Y también, Leandro, déjame agregar que esto que está puesto en la mesa para discutirlo, posiblemente y ojalá tengan una propuesta superadora a esta para poder hacer que muchos de los socios que han dejado de pagar puedan volver a hacerlo y podamos todos dentro de poquito estar adentro del cilindro. Bueno, yo no sé si alguien más quedó con algo para decir. Sí, estamos en orden. Bueno, entonces empezamos a cerrar. Les agradecemos a todos los que están del otro lado siguiendo esta charla. Esperemos que la próxima ya no sea de esta manera, esperemos. Y si no, estaremos de vuelta acá comentándoles e informándoles todo lo que el Frente Racing de los Socios está haciendo. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.